Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En el video de hoy vamos a compartir operaciones con vectores. En primer lugar vamos a considerar la adición de vectores en forma gráfica. Consideremos uno de los métodos, que es el método de la poligonal. Si queremos sumar dos vectores, en este caso u y v, dejamos fijo uno de los vectores y en el extremo de este trasladamos el otro vector. Unimos el origen con este extremo y ahí obtenemos la resultante o suma de los vectores dados. Otro método es el método del paralelogramo. El método del paralelogramo, trazamos paralela al vector b por el extremo de u y paralela al vector u por el extremo de b, donde se intersectan, unimos el origen con este punto y obtenemos el vector resultante. En forma analítica, la resultante de los dos vectores es la suma de las componentes respectivas en X y en Y. En este caso estamos trabajando en dos dimensiones. Si queremos realizar la sustracción de dos vectores, lo que hacemos es, a partir de la definición de la diferencia, transformar en suma del opuesto. Lo analizamos en forma gráfica. Consideremos el vector u y el vector b. Como nosotros queremos hacer u menos b, entonces al vector b dibujamos el opuesto. Y luego realizamos esta suma como hicimos en el caso anterior. Este vector que obtenemos acá es el vector u menos b. Para tener en cuenta, el vector resultante es el vector suma de ciertos vectores que describen una misma cantidad. Desplazamiento, fuerza, aceleración, cualquiera de las cantidades vectoriales que hemos estudiado. Y que actúa en forma equivalente a todos ellos. Es decir, es el vector que permite reemplazar a todos los vectores o todas las cantidades vectoriales que intervienen. El vector equilibrante en un sistema es aquel que se opone a la acción del vector resultante, es decir, equilibra el sistema, y de ahí su nombre. De manera tal que si sumamos el equilibrante a la resultante, nos da el vector nulo. Continuamos con producto con vectores. En primer lugar, el producto de un vector por un escalar, es decir, el producto de un vector por un número. Consideramos el número a por el vector b, el escalar a por el vector b, expresamos al vector con los versores, realizamos la distributiva del escalar a por la componente en x en la dirección del versor y, más el escalar a por la componente b sub i en la dirección del versor j. Si calculamos el módulo de este producto del escalar por un vector, obtenemos que el módulo del vector es a veces el módulo del vector inicial. Lo podemos representar gráficamente. Acá tenemos el vector u. Si multiplicamos a u por un número que es mayor que 1, nos dará un vector de mayor magnitud. Si lo multiplicamos por un número que está entre 0 y 1, nos dará un vector de menor magnitud o módulo. Y si lo multiplicamos por un número negativo, nos dará un vector opuesto al vector que hemos considerado en la multiplicación. Algunas propiedades a tener en cuenta en el producto de un escalar por un vector es que es distributivo respecto a la suma de vectores, distributivo respecto a la suma de escalares, conmutativo y asociativo. Otro de los productos es el producto escalar o producto punto. Definimos el producto escalar entre u y b como el módulo de u por el módulo de b por el coseno del ángulo que forman. Es decir, es una cantidad escalar, es un número, por lo tanto puede ser positivo, negativo, cero.
justamente es el producto de la magnitud de este vector por la proyección del otro vector sobre él, y ese producto escalar entre dos vectores perpendiculares siempre es 0. Recordemos que el coseno de 90 o coseno de pi sobre 2 es 0. Por lo tanto, cuando los vectores son perpendiculares, el producto escalar es 0. Si realizamos el cálculo del producto escalar utilizando las componentes, vamos a obtener que, realizando distributiva entre cada uno de los términos, obtenemos esta expresión. De esta expresión vamos a analizar que el producto del versor i por i nos da 1. I por j nos da 0. J por i también nos da 0. Y j por j nos da 1. Por lo tanto, acá donde aparece i por j o j por i, estos términos se nos anulan. Y nos queda i por i que vale 1, j por j que vale 1. Por lo tanto, el producto u por u punto b, o u escalar b, en términos de sus componentes, nos queda la componente de x de u por la componente x de b, más la componente y de u por la componente y del vector b. Algunas propiedades del producto escalar: conmutativo, distributivo respecto de la suma y no es asociativo. Tengamos en cuenta que si nosotros multiplicamos estos dos vectores en forma escalar, nos da un número multiplicado por otro vector, ya lo hemos visto al principio, da un vector. Por lo tanto, esto no se puede realizar una asociación de tres vectores mediante el producto punto. Otro de los productos que es bastante útil en física es el producto vectorial. Se define este producto como una cantidad vectorial, es decir, es un vector perpendicular al plano que contiene los vectores que estamos multiplicando, es decir, que contiene a u y a b, es decir, perpendicular a los dos vectores u y b, cuyo módulo se obtiene haciendo el módulo de u por el módulo de b por el seno del ángulo que forman. Y el sentido se toma aplicando la regla conocida como regla de la mano derecha. Observamos que colocamos la mano derecha y si estamos multiplicando u por b, cerramos los dedos, como arrastrando el vector u sobre b, y esto nos permite representar el sentido que tendrá el resultado, es decir, el sentido que tendrá u por b. Usando las componentes, el producto u por b se puede obtener de esta forma, y como estamos indicando acá, en la dirección k, del versor k, porque es perpendicular a los dos vectores dados. Y el módulo se obtiene de esta manera. La interpretación geométrica de este producto es que el módulo del producto vectorial de u por b nos representa el área del paralelogramo que se forma o cuyos lados son los vectores u y b. Algunas propiedades del producto vectorial es que no es conmutativo. Al cambiar el orden en la multiplicación, cambia el sentido. Con esto finalizamos este video. Por la atención dispensada, muchísimas gracias. Hasta un próximo encuentro.